Continuamos con más aquí en Telediario al amanecer y esta mañana tenemos una entrevista muy especial, hablando de los migrantes menores de edad. Si una persona adulta enfrenta riesgos al tomar la decisión por voluntad de viajar hasta los Estados Unidos para alcanzar el sueño americano, imagínese usted aquellos peligros, aquellos problemas, aquellas vicisitudes que debe de enfrentar un niño que probablemente sus papás lo mandan a traer, o en medio de la desesperación sus padres deciden de que ellos emprendan el viaje para alcanzar este famoso sueño americano. Para abordar el tema con la responsabilidad que nos caracteriza, le damos la bienvenida a Carlos Carrera. Él es representante de UNICEF, para abordar desde las diversas perspectivas, aristas que ustedes tienen como radiografía, y hay que destacarlo, ahora no solo de Centroamérica, sino de muchos países de Latinoamérica. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar acá. Realmente es un tema que nos preocupa y en el cual estamos trabajando muy de cerca. Es alarmante el incremento de menores no acompañados que han logrado encontrar en la frontera, y muchos más que se cree que hay un subregistro que pierden la vida en esa búsqueda también. Sí, las cifras que da básicamente el gobierno de Estados Unidos muestran que en el último año, año fiscal, como llaman ellos, ha habido unos 60.000 niños guatemaltecos no acompañados detectados en la frontera sur de Estados Unidos. Eso unido a unas 80.000 unidades familiares, que unidad familiar lo definen cuando hay adultos y niños en el mismo grupo. Significa que al menos ha habido 140.000 niños detectados en la frontera sur de Estados Unidos en el último año, ¿no? Unas cifras que son mayores. No se eriza la piel. De los últimos años, son las mayores que ha habido desde el año 2014, digamos. Que fue un pico, entonces luego ha habido ahora una subida. Como UNICEF, ¿qué panorama tienen ustedes de las causas? Porque justamente al abrir decía, las personas adultas de forma voluntaria, claro, porque se toma la decisión en medio de todo, se atienden los problemas y dice, bueno, yo me voy a ir al norte, como popularmente le dicen en nuestras diversas zonas del país. Pero que un niño, pues de cierta forma tal vez no tome la decisión, sino que se vea expuesto a que tiene que tomar el viaje. Sí, a ver, desde UNICEF, por supuesto, nuestro paradigma fundamental es que todos los niños tienen todos sus derechos siempre. Es decir, que un niño migrante en el proceso de tránsito o incluso cuando llega a su destino, incluso si es detectado por las autoridades de otro país, tiene que ser protegido por ese país y todos sus derechos deben ser respetados, desde el derecho a su integridad física, claro, a la protección frente a los abusos, a la no separación familiar, etcétera. Por supuesto también a la educación, a la salud, etcétera. O sea, es un principio general. Entonces, para nosotros un niño es un niño siempre, esté aquí, esté en México, en Estados Unidos o donde sea, ¿no? O un niño hondureño que esté pasando por Guatemala. Un principio general importante. ¿Por qué salen tantos niños, especialmente niños no acompañados? Pues las razones que muchos de ellos dan son fundamentalmente por falta de oportunidades económicas y de educación y por reunificación familiar. Es lo que ellos expresan, ¿no? Entonces, bueno, pues eso muestra una cuestión más de fondo de país. Sabemos que prácticamente 7 de cada 10 niños en el país están por debajo de la línea de pobreza. 7 de cada 10. Es un número muy grande, ¿no? Que hay muchos niños fuera de las cosas, hay unos 2 millones de niños fuera del sistema escolar que deberían estar en el sistema escolar, especialmente en la época de la adolescencia, que no tienen suficiente oferta de servicios educativos o de formación laboral o de otro tipo que les puedan dar realmente un camino, una oportunidad para desarrollarse. Entonces, consideramos que esta falta de oportunidades es un factor fundamental que empuja a muchos niños muchas familias, a muchos adultos también, a arriesgarse a ese camino tan complejo que es la migración, sobre todo cuando es migración por vía irregular. En la última década se ha hablado de esa crisis migratoria que se ha desencadenado, esos flujos masivos. Veíamos antes de la pandemia las famosas caravanas de migrantes, donde venían familias completas, pero además familias que le habían encargado a un niño, que le habían encargado a una sobrina para que pudieran llegar. Imaginemos todos esos riesgos que enfrentaban esos niños con un desconocido. Hablando de las cifras de abusos y agresiones sexuales, se dice que, según los expertos, siempre el victimario tiene algo que ver con el entorno. Imagínense en esas caravanas de migrantes. Sí, evidentemente los niños no acompañados, migrantes,
están expuestos a muchísimos riesgos, ¿no? Todos los migrantes están expuestos a muchos riesgos, pero sobre todo cuando van por vías irregular, pero sobre todo los niños. Sabemos que sí hay riesgos de violencia, de abusos, de secuestros, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos apoyando al gobierno, trabajando en este caso con la Secretaría contra la Violencia, Explotación y Trata, la SVET, en una campaña que es Paso Seguro, que es básicamente para sensibilizar a la población, pero especialmente a los niños y a los adolescentes, sobre los riesgos que tiene la migración irregular y cómo protegerse de ellos. Y hemos venido apoyando, por un lado, al gobierno de Guatemala en varias funciones, en varios términos. Por un lado, al Instituto Guatemalteco de Migración, la Secretaría de Bienestar Social, etcétera, para que tengan mejores servicios y mejores mecanismos de apoyo. Con apoyo financiero del Gobierno de Estados Unidos, también se han generado varias iniciativas de apoyo a los niños retornados, porque también cuando un niño, después que ha sido retornado, hay todo un proceso, ¿no?, que en el cual se debe proteger a ese niño y se debe mirar por su bienestar y por su interés superior, como dice la Convención de los Derechos del Niño. Entonces se han apoyado, se han fortalecido mucho los mecanismos de recepción y protección de estos niños retornados, pero también unos centros de apoyo para migrantes, se llaman CAPMIR, que se están llevando a cabo en colaboración del Gobierno de Guatemala con el Gobierno de Estados Unidos y apoyo de varias agencias de Naciones Unidas, la OIM, ACNUR y UNICEF, en los cuales lo que se busca es dar también más información a las personas que estén en tránsito, que tengan intención de emigrar, así como ofrecer diferentes tipos de servicios de apoyo que puedan pues ayudarles a, o bien sea, buscar una vía regular para la migración, que en el fondo eso sería la solución de fondo, que hubiera más opciones de migración regular, ¿no? O otro tipo de programas nacionales. Ya que usted mencionaba la palabra retornados, hay que ponernos más en contexto porque durante los últimos días los medios de comunicación nacionales e internacionales hemos estado tocando el tema del título 42. ¿Qué es el título 42? Y para muchas personas generaba duda, para las autoridades alerta, para los migrantes una esperanza. O sea, había que ver el tema del título 42 de distintos puntos, porque para ponerlo en contexto, amigo televidente, el título 42 pues no existía, sino que únicamente cuando surge la pandemia se da este título 42 que ordenaba la expulsión inmediata tanto de adultos menores de edad, en fin, de esto. Por eso es que muchos se quedaron en la frontera sur de los Estados Unidos, albergados, apoyados por ciertas organizaciones, esperando que se pudiera quitar el título 42. Sin embargo, esta esperanza murió el 23 de mayo cuando se dijo, sigue. ¿Cómo han visto ustedes este tema como UNICEF, el apoyo a menores, el llamado al trabajo directo a las comunidades, que como usted dice, el problema de raíz? Sí, los aspectos legales del título 42 no voy a meter en ellos, es un tema más muy amplio, muy amplio. Y del gobierno de Estados Unidos, pero sí es evidente que ese mecanismo ha hecho que creo que han sido cerca de 2 millones de personas han sido, digamos que expulsadas, pues no llegan a ser retornadas, pues no llegaron a entrar en el territorio propiamente dicho, y que bueno, pues está ese proceso que no sabemos cómo va a acabar ni cuándo, ¿no?, de revisión. Pero sí, como usted bien decía, lo que creemos que hace falta es por un lado, buscar solucionar las causas raíces, las causas de fondo de la migración, que son básicamente la pobreza y la falta de oportunidades, como también promover, en este caso más con el gobierno de Estados Unidos y otros países, que haya más canales legales, canales regulares, para que aquellas personas que deseen emigrar lo hagan en condiciones de protección, en condiciones que no vulneren ni les expongan a riesgos innecesarios, y que los países receptores también tengan un control sobre ese proceso, ¿no? Entonces, son dos aspectos en los que UNICEF está trabajando de diferente manera. Acá, en cuanto a las causas más de fondo, pues por supuesto estamos trabajando con los sectores en los que más tradicionalmente hemos participado, como pueden ser las cuestiones de pobreza, de malnutrición, las cuestiones de salud, de educación, por supuesto, desde la primera infancia hasta la adolescencia, de protección frente a la violencia y de protección social, ¿no? Consideramos que ese es un gran reto de Guatemala, el poder construir un sistema
que proteja económicamente a las familias más vulnerables, al menos aquellas que están en pobreza extrema, que son aproximadamente la cuarta parte de las familias del país. Sistema de transferencias monetarias condicionadas o de otro tipo, como se ha hecho en muchos otros países y que ha demostrado que es una estrategia eficaz, no solamente para sacar a la gente de la pobreza de manera temporal, sino cuando se mantiene durante unos años, realmente esas familias logran invertir en su propia capacidad y salen de la pobreza. Entonces creemos que es un esfuerzo que requiere recursos, pero que merece la pena y que es realmente la única forma de avanzar rápidamente en la inclusión de estas personas excluidas en el país. Por supuesto, también tiene que haber un desarrollo económico, creación de puestos de trabajo, también fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores, ¿verdad? Claro. Para que puedan hacer trabajos más cualificados, pero digamos que la protección social de las familias más vulnerables, de los niños más vulnerables, consideramos que es urgente y necesaria en el país. ¿A través de qué mecanismos tienen ustedes ese acercamiento en las comunidades? Si bien es cierto, dice, bueno, la política es un tema, la política migratoria es otra, pero la realidad en aquella remota comunidad de Guatemala, de cualquier país, es otra. Los coyotes, porque es un tema que se ha implementado, operativos, allanamientos, desarticular bandas bien estructuradas que van con engaños a las comunidades y le dicen, si llegas con tu niño a la frontera, te dejan entrar. Tenés que juntar $10,000 a $15,000 y quién sabe, hasta ellos mismos le encuentran la persona que le presta el dinero. ¿A través de qué mecanismos ustedes también están apoyando a esas comunidades, como usted dice, en los servicios de raíz y de fortalecimiento? Sí, como usted bien dice, por supuesto, como UNICEF apoyamos todos los esfuerzos que hagan los gobiernos, claro, incluyendo para desarticular cualquier sistema de criminalidad organizada o de otro tipo, ¿no? De tráfico, de trata de personas. Y obviamente es un área en el que es importante que el país avance. Dicho esto, digamos que el hecho de que exista toda esta red, ¿no? de coyotes y de crimen organizado es más una consecuencia de la migración que una causa de la migración. O sea, claro, por mucho que se desarticulen estas redes, seguramente van a surgir otros mecanismos por los que la gente va a seguir migrando. Entonces, efectivamente, el trabajo en las comunidades es esencial. ¿Y qué trabajo? Bueno, pues hay que trabajar en todos los aspectos del desarrollo de la persona, ¿no? Especialmente en los niños, en los adolescentes, que tienen que ver, como decimos, desde la primera infancia, el desarrollo de los primeros años de vida, su nutrición, pero también su estimulación y protección frente a la violencia, tener buenas prácticas de crianza de los papás, la mejora de la calidad de la educación básica, de la educación primaria, la expansión de la cobertura de la educación secundaria, que todavía, por desgracia, deja fuera a muchas personas, especialmente niñas, adolescentes, del sistema. Así como la búsqueda de protección en cuanto a salud, en cuanto a la violencia, etc., ¿no? Hay que generar esos espacios protectores de los niños en su hogar, su comunidad, en su municipio, en todo el país. Para ello se requiere trabajar, obviamente, con todas las instituciones, pero especialmente con el Gobierno central, con los ministerios que son los que implementan las políticas públicas y, de manera muy importante, también con el Congreso. Claro, para canalizar. Los recursos, claro, porque al final, como decía mi abuelita, obras son amores y no buenas razones, ¿verdad? Claro. O sea, lo que hay que aumentar es la inversión. Hay que aumentar la inversión en la infancia. Especialmente en aquellos servicios que sabemos que hacen una gran diferencia en los niños, ¿no? La estimulación temprana, la educación secundaria, el acceso a la buena nutrición, el acceso a la salud, la protección frente a la violencia, son mecanismos y programas que sabemos que funcionan bien, que son costo efectivos y, por tanto, básicamente hay buen diseño ya. En la mayoría de los casos se sabe cómo hacerlo en el país. Ahora es una cuestión sobre todo de asignarle más recursos y más capacidades para aumentar esa cobertura y calidad de esos servicios lo antes posible en todo el país. Definitivamente. Vamos a abrir nuestra bandeja de WhatsApp porque lo importante también, como decimos en Telediario, el protagonista son nuestros televidentes. Nos ha llegado ya el primer mensaje y queremos solicitarle a la población que nos comparta sus opiniones al número que aparece en pantalla, al 5691-7782. Vamos a darle lectura a nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a atender esa denuncia ciudadana. Dice, a esos padres deberían demandarlos y meterlos presos por poner en peligro la vida de sus hijos y no protegerlos. Todos tenemos derecho a migrar y querer vivir en otro país, pero legalmente, no metiéndonos a la casa vecina
sin permiso. Este es el comentario de una persona que nos está sintonizando en este momento. Por favor, esperamos sus mensajes al 56 91 77 82. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, más de este tema con el representante de UNICEF, Carlos Carrera. No nos cambie, regresamos en breve.